sino tenemos que plantearnos las causas, que es lo que sigue a continuación. Estamos tratando de reestructurar el sentido lógico del programa para esta conferencia que está en la hora, para darle una secuencia lógica más prolija de las causas. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Yo tengo que evaluar cuáles son las causas, porque no solamente yo voy a manejar el algoritmo con los cuadritos. Paso 1, comprimo, desfibrilo, pero si no corrijo nada, no voy a actuar nada. Entonces, en ese algoritmo están las 5H y las 5T. Entonces, en este algoritmo, que es el algoritmo de 2018, que es la última modificación que se hizo en noviembre del 2018, tenemos que dentro de la estructura que ha cambiado, que la vimos, una de las cosas que se siguen manteniendo son las causas reversibles, que son la hipovolemia, la hipoxia, ¿verdad? Evaluar los hidrogeniones, o sea, la acidosis y la alcalosis, la hipo o hipercalemia y la hipotermia. Yo tengo que identificar cuáles de estas causas son las que están comprometiendo al paciente y poderlas corregir. Y las T, que son el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, la toxina, la trombosis pulmonar o la trombosis coronaria. Vamos a revisar cada una de ellas con un ejemplo. Entonces, yo me voy a ir primero a lo estadístico. Realmente, yo desconozco cuáles serían los motivos importantes acá en las emergencias en Perú de la prevalencia de los paros cardiorrespiratorios. Seguramente hay una estadística importante de síndrome coronario y segundo, quizás son los accidentes de tránsito o el trauma, ¿no? Si no, ustedes me complementan y me van corrigiendo. Entonces vamos con las H. Un paciente que está hipovolémico significa que va a tener una disminución de su volemia y al disminuir su volemia, por supuesto, va a tener una falla de la perfusión. Acuérdense de lo que explicaba inclusive muy bien Edwin, que es la asociación de una molécula de hemoglobina y una molécula de oxígeno. Si yo tengo una pérdida sanguínea importante, tengo menos oportunidades de captar oxígeno y ese paciente per se va a tener una alta incidencia que me caiga en paro cardiorrespiratorio, y si es por hipovolemia la tengo que corregir. Ahora, no solamente veamos la hipovolemia como sangramiento, que es la primera parte que vamos a ver ahora. Ahora, este paciente, ¿dónde está sangrando? ¿Estará sangrando? Esto es un paciente que viene de un traumatismo. Si viene de un traumatismo, el sentido común me dice que yo puedo pensar que ese paciente está sangrando. O sea que el bombero que me lo trae, yo tengo que preguntarle muchas cosas. Le tengo que preguntar dónde estuvo el problema, cuál fue la colisión de vehículos, o fue una caída de altura, o simplemente estuvo una herida por arma de fuego, y tengo que buscar los focos de sangramiento. Ese paciente puede estar sangrando internamente, ¿dónde? Exacto, y no hay más ninguna otra parte en cavidades para poder yo evaluar un sangramiento. Ese paciente está sangrando en el tórax, ¿y cómo yo me doy cuenta que está sangrando en el tórax? Porque cuando yo me pretendo ventilarlo, yo estoy viendo que el tórax no se eleva, o hay una herida evidente en el tórax, o simplemente el tórax está asimétrico. Cada vez que yo ventilo, yo voy a ver que un hemitórax se levanta y otro no, y ahí puede haber o aire o puede haber sangre. Hablando de hipovolemia, en esta parte estaríamos hablando de los compromisos de la hipovolemia, o sea, del sangramiento, perdón, que me causa hipovolemia, y ese paciente puede estar sangrando en el tórax, o sea, puede tener un hemotórax. Ahora, yo puedo estar sangrando también internamente, ¿dónde? En el abdomen, o puedo estar sangrando en la cavidad retroperitoneal, pero sangramiento al fin. O sea que ese paciente, ¿cómo va a lucir? Va a lucir pálido, frío, sudoroso, y si ese paciente tiene pulso y respira y está sangrando, ese paciente tiene un riesgo importante de que caiga en paro cardiorrespiratorio. Ahora, otra de las cosas que yo las comento, las digo, es que, y esto siempre se lo digo a nuestros estudiantes de medicina prehospitalaria, que usted tiene que evaluar dónde está sangrando, y cuando usted ve la escena
está sangrando el suelo. La gente como que no, a veces no me entiende. ¿Cómo que el suelo sangra? No, sí, sí sangra, porque tengo que evaluar cuánta cantidad de líquido, de sangre hay allí en el suelo. Y es muy interesante podérselo plantear, porque si usted tiene un paciente que tiene una amputación traumática importante, que no sangra, cuando usted llega al hospital, ajá, ¿y dónde está la sangre? ¿Estaba sacando la ambulancia? Hay un charco de sangre importante en la ambulancia o en el sitio estaba sangrando. Eso se lo tengo que preguntar yo como enfermero al paciente. O sea que si ese suelo va a sangrar, literalmente ahí está la pérdida de la volemia. Entonces, yo tengo que tratar en lo posible de hacer controles rápidos, sobre todo cuando yo tengo sangramientos activos, que quizás esto no aplica para la parte intrahospitalaria, pero a la extrahospitalaria sí, donde mueren esos 65% de los pacientes, y yo tengo que pensar, ¿esto es quirúrgico o esto lo puedo solventar de inmediato? Entonces, si ese paciente está en paro y la solución es quirúrgica, yo tengo que sacar a ese paciente del paro para poderlo corregir. Entonces, aquí es donde aumenta de una manera importante la mortalidad de estos pacientes con trauma y paro, porque esa dupla en que yo necesito una solución quirúrgica y el paciente está en reanimación cardiopulmonar es algo que tiene una mortalidad bastante alta. Poder evaluar dónde está la solución es importante para parar el sangramiento e identificar la zona del sangrado. ¿Cuáles son las zonas que yo puedo comprimir? O sea, que yo puedo colocar un torniquete a la hora de que ese paciente esté sangrando copiosamente. Llega ese paciente con un accidente de tránsito muy cerca del hospital, el paciente está sangrando y solamente con hemostasia, colocar apósito en los miembros, quizás yo no voy a poder tener un sangramiento importante. Yo me pudiera plantear colocar un torniquete, y que es la última revisión del Colegio Americano de Cirujanos, que es colocar un torniquete táctico en estas zonas que, ¿verdad?, pueden colocarse sobre todo en los miembros, que pueden ser en torniquetes especiales o torniquetes tácticos. Pero si yo tengo una herida, por ejemplo, en el cuello o en la ingle, no le voy a colocar un torniquete en el cuello. Entonces me tengo que plantear otro dispositivo. Hay un trabajo muy interesante, pasa que esto no es un curso de trauma, nosotros nos estamos planteando hacer un tour con la gente de CICAP Salud, de hacer un curso de trauma para enfermería, que quizás vamos a poder viajar 3 o 4 veces al año para poderlo hacer, más o menos con este mismo estilo de conferencias, taller, donde hay una técnica que es el Foley hemostático. O sea, el cateterismo vesical con la sonda Foley, que se llama igual, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un sangramiento en la cual yo no puedo solventarlo manualmente, ni tampoco puedo pescar dónde está la arteria al utilizar una pinza hemostática, porque yo quizás lo puedo clampear en la arteria que está sangrando, pero voy a dañar las buenas. ¿Sí se entiende? Entonces, si yo coloco esa sonda de Foley en el cuello y con la técnica de colocar con una jeringa solución fisiológica y inflo el balón, va a ser una hemostasia regional. ¿Sí me están captando la idea? Entonces, al hacer una hemostasia, yo estoy parando el sangramiento, pero eso es una solución temporal, no definitiva. Paro el sangramiento y lo sacamos. Recuerdo, nosotros nos llegó allá al hospital un paciente que estaban peleando cerca del hospital con botellas, con picos de botella, y uno de ellos se zafa la botella con la mano y exactamente le dio en la línea media, exactamente donde está la yugular externa, y se llevó la yugular externa, y el señor llegó, ¿verdad?, con otras personas sangrando copiosamente. Detengan usted el sangramiento entonces allí, deténgamelo. ¿Cómo lo va a detener? Entonces, si usted solamente le coloca la mano, no lo va a poder hacer. Este paciente va a entrar en paro. De hecho, entró en paro, y cuando entra en paro, la única manera de detener el sangramiento fueron con 3 sondas de Foley, 1, 2, 3, separó sangramiento líquido, compresión, y este señor salió. Porque si usted no resuelve ese problema, este paciente va a seguir sangrando y no voy a poder corregir absolutamente
solamente nada. Ahora, no solamente por hipovolemia es que sangran, por sangramiento en accidente de tránsito es que los pacientes hacen hipovolemia. Yo puedo tener un trastorno del sistema gastrointestinal, como vómitos, diarrea, sangramiento del tubo digestivo, yo puedo tener una melena, yo puedo tener un sangramiento, una pérdida que realmente no lo voy a poder identificar rápidamente, yo puedo tener pérdidas renales, tegumentario, un paciente que está en un golpe de calor o una deshidratación por calor, puedo tener quemaduras, yo puedo tener una pérdida por tercer espacio, y que realmente va a ser un reto para el médico poder identificar cuáles son las causas, sobre todo en relación con la hipovolemia, cuando no son tan visibles como las que vimos. Entonces, esas maniobras para corregir la hipovolemia tienen que realizarse de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, hacer un reto de líquidos, ¿verdad? Con dos frascos de soluciones entre 500 y 1000 cc de solución cristaloide para yo poder evaluar y yo poder dar ese primer reto de líquidos para poder compensar lo que yo estoy pensando que es o evidente tratando de corregir el sangramiento o no evidente que me lo tengo que plantear. Si yo tengo un paciente que tiene un traumatismo de tórax, un paciente que tiene una simetría torácica, y yo estoy viendo que ese paciente, vamos a ambientar una situación para poderlos ver, ese paciente tiene una simetría del tórax, por ejemplo, me llega este paciente a la emergencia y ese paciente tiene, una herida por arma blanca, y vean el tórax, que hay una simetría del tórax, ¿lo vieron? Que el tórax es asimétrico. Entonces, ¿qué está pasando? A mí realmente no me importa la herida ahorita, fíjense que esa herida ni sangra. A mí lo que me importa es que ese pulmón derecho, el izquierdo, no está ventilando completamente y tengo que pasarle sangre. Y como no le puedo pasar sangre porque está en paro, le tengo que hacer un reto de líquido. Pero además de eso, ¿qué debo hacer? Yo necesito, ¿verdad? Solventar, emigrar, sacar y colocar un tubo de tórax a ese paciente. Porque si no le coloco un tubo de tórax a ese paciente, va a seguir el problema, no lo estoy resolviendo. Colocando soluciones cristaloides hasta poder yo estabilizar a ese paciente. Por el contrario, ese paciente está hipóxico, estamos hablando, de hecho Edwin habló muy bien en relación con la parte del manejo de la vía aérea. Si yo tengo un paciente que tiene una fracción inspirada de oxígeno limitada por un evento previo, como un incendio, como un paciente que está atrapado en una estructura que colapsa, es un paciente que va a estar hipóxico. Pero no solamente la hipoxia viene por ahí, yo puedo tener también una hipoxia por hipoventilación, por depresión respiratoria en cualquiera de sus modalidades. Yo puedo tener desde algo muy fácil, que es de diagnosticar, de un paciente que tiene dificultad para respirar, es asmático, hace un estatus asmático y cae en paro, y yo sé que la causa es por esa condición restrictiva de la ventilación, hasta que yo pueda tener algo más exquisito, que es un síndrome de Guillain-Barré, y ese paciente va a estar hipóxico, ¿verdad? Puedo tener cualquier alteración de los trastornos de la difusión. Yo puedo tener un paciente que puede tener una neumonía, una bronconeumonía, un paciente que tiene atelestasia, un paciente que tiene un compromiso respiratorio, porque la relación entre el intercambio gaseoso de la ventilación y la oxigenación está alterada, está comprometida en cualquier patología desde el punto de vista respiratorio. O sea que si mi problema es hipoxia, resuélvalo, identifíquelo, garantice al paciente una vía aérea definitiva con altos porcentajes de oxígeno. Y esos altos porcentajes de oxígeno tienen que ser vistos y realizados por el personal de primera respuesta. Ese personal que va a ventilar, la enfermera que va a ventilar a ese paciente, debe garantizar que ese ambú tenga oxígeno con alto flujo de 12 a 15 litros para poder garantizar y estabilizar todas estas H's. El oxímetro de pulso aquí realmente me va a servir si el paciente no tiene pulso. La información va a ser
muy limitada, o sea que yo no voy a utilizar, no me voy a fiar con el oxímetro de pulso, porque no tengo pulso. Ahora, lo que sí va a ser exquisito poder yo manejar, y que lo hablamos creo que ayer, es la capnografía. Si yo tengo un paciente, ¿verdad?, que está en parada cardiorrespiratoria y yo me estoy planteando que es hipoxia, si esa capnografía en paro, por supuesto, va a estar muy pequeña, va a estar aproximadamente sin compresiones de 5, inclusive menos 10 milímetros de mercurio. Pero si yo estoy comprimiendo al paciente y hay perfusión y hay intercambio gaseoso, con las compresiones y las ventilaciones que estoy tratando de imitar, no son efectivas, haciéndolo inclusive bien, yo pudiera tener una capnografía, pudiéndola evaluar, que debería estar por encima de 10 milímetros de mercurio. No va a tener 35 ni 40, como nosotros ahorita que tenemos pulso respira. Pero si ese paciente tiene más de 10 con las compresiones, significa que ese paciente yo lo estoy corrigiendo. Y una vez que salga el paciente del paro, evaluar la capnografía y tomar unos gases arteriales es importante. Ahora, ventilar al paciente con alto flujo también es importante, lo hablamos, evitando la hiperventilación. O sea, que ese paciente yo tengo que considerar como después de la segunda descarga, considerar una vía aérea avanzada. Porque si solamente con el soporte básico y la ventilación no voy a tener, si el caso me plantea que fue una hipoxia, por ejemplo, que fue un paciente que tiene un semi-ahogamiento, donde ese paciente yo sé que tiene una asfixia mecánica por agua, y lo tengo documentado y está en paro, y el paciente hace una fibrilación ventricular, lo descargo, le tomo las vías y después de la segunda descarga tengo que intubar a ese paciente, porque si no, no lo voy a sacar, no lo voy a poder corregir. Ahora, si ese paciente tiene cualquier anormalidad en la relación por un trastorno de equilibrio hidroelectrolítico, ya sea que sea una acidosis o una alcalosis, yo tengo que corregir esos hidrogeniones tratando de verificar dónde está el problema. Si es un paciente que tiene una cetocidosis diabética, una condición de diabetes, un paciente que tenga una condición de intoxicación o tenga un proceso de intoxicación, o un paciente que tenga cualquier alteración de estos hidrogeniones, yo debo tratar en lo posible en el transparo, o sea, en el paro cardiorrespiratorio, en ese momento tomar una muestra de gases arteriales. ¿Para qué? Para yo poder tener quizás en un par de minutos cómo está el pH y poder corregir y plantearme corregir tratar de corregir los niveles y tratarlo sobre todo de mantener en los niveles normales cuando yo tengo una alteración en esta condición de las H de las T. Yo puedo tener inclusive un paciente que tenga una intoxicación por antidepresivo tricíclico y que tenga una sobredosis. Yo tengo que identificar que eso es lo que está causando el problema del paciente, y ahí entonces yo me iría a poderlo resolver. Ahora, si yo tengo un paciente que tenga una condición de diabetes, y ese paciente tiene una hipocalemia o una hipercalemia, yo tengo que tratar de lo posible de corregir este proceso, ya sea en hipocalemia, tratando de corregir pues los niveles bajos, viendo si realmente es un paciente que tiene altas dosis de insulina, o por el contrario es un paciente que está hipercalémico, un paciente que puede estar hiperglicémico, que tengo que manejarlo con soluciones y tengo que manejarlo con insulina o no. Y eso por supuesto yo lo voy a diagnosticar basándome en los gases arteriales y los antecedentes del paciente. Simplemente yo al observar un paciente que, por ejemplo, tenga una actividad eléctrica sin pulso y tenga pepicudas, en esas pepicudas yo estoy hablando que también tiene un comprometido, por supuesto, el potasio, y al tenerlo comprometido debo tratar de corregírselo lo más rápido posible. Siguiendo con las H's, aquí tenemos en este país
tenemos también personas que pueden tener condiciones de hipotermia. Estamos hablando de que ese paciente, cuando tiene una hipotermia severa, estamos hablando de menos de 28 grados, puede ser moderada de 28 a 32 o leve de 32 a 35. Pero es importante que yo evalúe que ese paciente, antes de caer en parada cardiorrespiratoria, puede estar confundido, puede estar con temblor, puede estar arrítmico, puede estar en parada cardiorrespiratoria, y ese paciente no está muerto hasta que esté caliente y muerto. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que calentar al paciente para poder decir que está muerto. Porque si no lo ves así y han pasado 10 minutos y yo no he podido calentar al paciente, yo tengo que seguir comprimiendo y ventilando hasta que yo trate lo posible de garantizarle una temperatura basal lo más rápido posible. Ahora vamos con las T. Si este paciente tiene un neumotórax a tensión, ¿qué significa? Que el paciente tiene una gran asimetría del tórax, como lo ven aquí, ya sea por un traumatismo, ya sea por una herida por arma de fuego, que generalmente pudiésemos pensar que está asociado a un hemoneumotórax. Yo tengo que identificarlo y colocarle a ese paciente un tubo de tórax, no solamente con trauma. Yo puedo tener un paciente que tiene una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica o una fibrosis quística, tiene una pula y que se revienta, y eso me va a causar una asimetría. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Este paciente no puede ir a rayos X, está en paro. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que sospechar, sobre todo cuando yo ventilo al paciente, yo voy a ver una asimetría del tórax. O sea que ese paciente, el diagnóstico y sobre todo las entidades clínicas, lo voy a sospechar simplemente con un antecedente del paciente, un paciente que puede ser ebótico, un paciente que puede ser fumador. Otra cosa que es importante que yo pudiera aplicarlo en situaciones de paro es hacer una ecografía, que es uno de los grandes cambios que se plantean, y con entrenamiento yo pudiera ver que ese paciente tiene un desplazamiento o la ausencia del deslizamiento pleural cuando yo lo estoy ventilando, si esta es la pleura, y si la pleura está íntegra cuando yo lo ventilo, eso se debería mover, y si no se mueve significa que el aire se está yendo para alguna parte. O sea que yo puedo, así como estamos haciendo ecografía para tomar las vías venosas, aquí por supuesto también es una de las cosas que puedo utilizarla a la hora de poder diagnosticar una hemotórax de tensión, sobre todo cuando no es evidente. El tratamiento definitivo, ¿cuál es? Colocar un tubo de tórax. O sea que el personal de enfermería en ese momento, diagnosticando que el problema es que tiene un neumotórax o un hemotórax, parte de ese equipo va a tener que circular y tener listo el tubo de tórax, tener listo el bisturí, tener listo ese kit y tener listo la trampa de aire para poder evacuar ese neumotórax. Ahora, si el problema es la otra T, que es un taponamiento cardíaco, yo puedo tener un paciente que tiene cualquiera de estas entidades, y las más comunes son quizás las traumáticas, pero es algo que es realmente difícil de diagnosticar, sobre todo cuando el paciente llega del hospitalario en paro por un taponamiento cardíaco. Si es traumático, quizás yo puedo ver que el tórax está comprometido, pero si ese paciente antes de una condición patológica, por ejemplo, un paciente que tenga una insuficiencia renal, y yo estoy pensando que ese taponamiento cardíaco es por uremia, ese paciente quizás yo voy a poder observarlo con una tríada, que es la tríada de Beck, que es la incugitación yugular, hipotensión, y cuando yo ausculto el paciente, previamente, por supuesto, el paciente va a tener el pulso, los ruidos están hipofonéticos. De igual manera, el electrocardiograma, yo voy a ver los QRS, lo vamos a ver después del almuerzo, van a ser hipovoltados, van a ser pequeñitos. Ese paciente está taponado hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a evacuar y hacer una punción cardíaca. Esto tiene alto porcentaje de mortalidad, sobre todo para hacer un diagnóstico en el momento del paro. Debe tener el médico mucha habilidad para poderlo hacer, y tiene una mortalidad que supera el 96% de los casos. Si este paciente está intoxicado, o sea, un paciente que tiene una intoxicación, ya sea por
algún iatrogénica, o sea, autólisis. Yo tengo que tratar de identificar el tóxico que está ingerido y poder darle el medicamento adecuado. Por ejemplo, aquí tengo varios ejemplos. Si yo tengo cualquier antagonista de calcio, estos son los antídotos. Si un paciente que está intoxicado por digoxina, yo tengo que darle digitálico. Si un paciente que está intoxicado por opiácido, porque un paciente que consume droga, que tengo que colocar naloxona, o por el contrario, ese paciente tiene una intoxicación por monóxido de carbono, que por cierto me da una falsa lectura de la saturación de oxígeno. Ese paciente yo lo tengo que colocarle oxígeno y poderlo entubar. O sea, identifico el tóxico y le coloco el antídoto. De hecho, en la reanimación cardiopulmonar básica, en los cambios del 2018, en relación con los tóxicos, si yo sospecho que ese paciente tiene una intoxicación por opiácido, yo puedo colocar inclusive el familiar por vía nasal naloxona, que son naloxona intranasal, que es 0.4 miligramos, ¿verdad? O 2 miligramos de naloxona cuando llegue al hospital ese paciente, mientras le estoy colocando, estoy aplicando las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Nos queda dos trombosis. Si ese paciente tiene cualquier condición patológica en la cual un trombo va a alterar la parte vascular pulmonar, este paciente va a tener una trombosis pulmonar. Esto tiene un alto porcentaje también de mortalidad. Generalmente estos pacientes debutan con una asistolia y debutan con una cianosis importante, y ese paciente va a estar en parada cardiorrespiratoria. Pero el punto es que yo tengo que sacarlo del paro para poder colocarle un tromboembolítico, o sea que no voy a hacer absolutamente nada en el caso de poder sobrevivir. Y fíjense que aquí hay un estudio del 2010 que se plantearon que no existe consenso para colocar o recomendar una dosis de tromboembolítico en paro, porque yo realmente no sé si realmente esa es la causa, y si ese paciente tiene otras causas asociadas.